para mí esto es la primera vez. Yo estoy acostumbrada a foros académicos, a congresos académicos, por lo tanto, si no sigo en algún momento vuestras dinámicas, disculpadme, no sois muy crueles conmigo. Vengo de un mundo donde, bueno, la precisión, los datos son importantes, pero he intentado quitarlo, ¿de acuerdo? Voy a empezar por contaros por qué este título. La historia arranca con Clara, que me pide un título original y creativo. Y yo entro en crisis, ¿cómo que original y creativo? Pero si yo me dedico a la precisión, a la fiabilidad, a la validez, con lo cual reúno a toda la familia, nietos incluidos, y empezamos una tormenta de ideas, y al final sale lo de dame pan y llámame tonto. Pues dame videojuegos y llámame tonto. Mientras yo esté satisfecha, ¿verdad?, me puedes llamar lo que quieras. Y me vais a decir, pero es que necesitamos entonces videojuegos como necesitamos pan. No tengo el pasador. Ay, muchísimas gracias. ¿Necesitamos videojuegos? Bueno, espero poderos demostrar que sí. En la parte de la derecha yo voy a poner lo que es el guión de esta película que intento contaros en media hora. ¿Cómo arranca mi interés, mi investigación sobre los videojuegos? Pues arranca, como casi todas las cosas en la vida, con los amigos. Y los amigos dando la paliza todos los sábados por la noche. Son buenos los videojuegos. Tengo que dejar que los niños jueguen a los videojuegos. Pero esto es bueno, pero esto les afecta. Y yo no tenía respuestas. Dije, bueno, pues esto habrá que estudiarlo. Y ahí arranca la investigación con videojuegos, que no hubiera calado en mí si, como decía Kika, a mí no me hubieran interesado desde el principio. Está claro que yo soy generación videojuego. Mi primer ordenador fue un Spectrum ZX. Todos sois muy jóvenes y os estoy hablando del Paleolítico, claro. Era un ordenador sin pantalla, sin ratón, con teclado de goma y con un juego maravilloso, el Manic Miner. Ahora le llamaríamos un juego de plataformas, donde había que llevar a un minero maniático que tenía que pasar por miles de avatares, las historias que hacíamos con él. Después vino el PSV de Amstrad, fósforo verde, sin sistema operativo. Había que ponerle el sistema operativo cada vez que lo arrancabas, con el famoso LocoScript y un juego que triunfó, de golf. ¿Pero qué hacíamos los intelectuales progres jugando al golf? Pues allí estábamos todos los días jugando partidas de golf. Y qué deciros de la Game Boy. Es decir, mi interés por las videoconsolas, los videojuegos, el Tetris de la Game Boy, arranca desde hace, como veis, un montón de años, que es lo que soy. Tengo ya muchos años, pero la investigación arrancó en 2006 y arrancó con la Nintendo Wii que acababa de salir. Esto fue una innovación tremenda. ¿Cómo que haciendo así pasan cosas en la tele? Pues haciendo así pasaban cosas en la tele, el control remoto. Y ahí arrancó el interés por responder a todas estas preguntas, que ha dado fruto una línea de investigación que ha tenido un cierto impacto, bueno, ha calado, en el que hemos recorrido un largo camino con un montón de juegos, con un montón de dispositivos. Este es el avatar que me hizo una alumna hace unos años, que me ve bien, claro, que me ve más joven de lo que realmente estoy. Bien, vamos a entrar en materia. Yo realmente soy profesora de psicología diferencial y por lo tanto explico inteligencia y personalidad. ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo está organizada la inteligencia? ¿Cómo medimos la inteligencia los psicólogos? No quiero entrar en grandes profundidades, sino al revés, intentar ser lo más simple posible. La inteligencia es una capacidad mental muy general, pero es una capacidad que nos permite razonar, nos permite planificar, adelantarnos, resolver problemas de muy diferente tipo, pensar de modo abstracto, es decir, sin tener los elementos delante, sino la cabeza como un laboratorio en el que anticipar consecuencias, probar mejor este otro camino, mejor aquel, comprender ideas complejas y aprender con rapidez. Y esto es un consenso entre todos nosotros, un consenso que, como veis, arranca de finales de los 90, de tal manera que psicólogo al que le preguntéis os dirá que la inteligencia es esto. Pero esa capacidad mental general se distribuye en 8 grandes capacidades. Estas 8 grandes capacidades están relacionadas entre sí. Esto significa que si se te da bien una cosa, pues se te tiende a dar razonablemente bien la otra, aunque no al mismo nivel. Es decir, bueno, pues la capacidad para razonar lógicamente, es decir, para extraer conclusiones a partir de la inferencia,
la capacidad para razonar verbalmente, para visualizar y rotar mentalmente. Ayer hablábamos en la cena, entre los millones de cosas de los que hablábamos, de las diferencias en la capacidad para rotar mentalmente. Bueno, pues son diferencias que se plasman en el aparcamiento, por ejemplo. Hablaba Paula de aparcar los barcos, de llevarlos al pantalán, de las diferencias que hay. Me preguntaba, pero ¿y a varones y a mujeres se les da igual? Pues no, en promedio no. Pero la diferencia va disminuyendo y una de las razones puede estar en los cambios en esta estimulación. ¿Y cómo medimos todo esto los psicólogos? Pues lo medimos con test, con esas torturas por las que todos habéis pasado en los procesos de selección. Test de lógica, test de capacidad de rotación, test verbales, test de rapidez perceptiva. ¿Qué es la rapidez perceptiva? La rapidez perceptiva es aquello que tiene el que encuentra la ganga mejor en las rebajas cuando entra el primer día. Esa rapidez para encontrar lo que vas buscando, pero también para responder cuando se activa el semáforo. Y estos comportamientos, estas capacidades que se plasman en comportamientos, os he dicho, están asociadas, correlacionadas entre sí. Ahora, esto significa que hay patrones consistentes, que cuando tú ves que una persona resuelve un tipo de problema con rapidez y eficacia, bueno, predices que muy probablemente va a resolver esto también. No es azar. Si fuera azar, los psicólogos cerramos la carpeta, nos íbamos y nos dedicamos a otra cosa, porque no tendríamos nada que hacer. Es decir, nuestra valía, si tenemos alguna, está basada en la predicción. Y en predicciones lo más exentas de error posible. Fijaos en esta línea. Esto es una correlación de 1. Todos vosotros conocéis los índices, simplemente quiero recordaros. Esto significa que a un valor de esta variable le corresponde uno y solo un valor de esta variable. Bueno, aquí la predicción es muy fácil y está exenta de error. Fijaros en esta hoja. Bueno, esto en vez de una línea es más una salchicha. Y aún así, la recta que establece la relación entre esas dos variables, bueno, pues es bastante parecida a la anterior. Apenas hay error, apenas hay distancia entre la puntuación que predigo y la que realmente obtendrías. Claro, esto es crucial, porque imaginaos que a mí me preguntáis cosas como ¿va a aprobar mi niño las matemáticas? Y yo te digo, bueno, pues obtendrá entre un 2 y un 8. Y dices, hombre, para esa predicción ya la hago yo. Y no vengo a un profesional, ¿verdad? Yo tengo que poder minimizar el error de las predicciones. Por lo tanto, yo busco encontrar este tipo de relaciones cuanto más próximas a uno, porque querrá decir que con lo que tengo puedo pronosticar la otra variable. Este es un tercer ejemplo donde fijaros cómo han cambiado ese diagrama de puntos. Ahora esto ya no es una línea, no es una salchicha, esto ya es más un panecillo, de tal manera que, claro, ya la distancia que hay de la puntuación pronosticada a la puntuación real empieza a ser grande, empieza a acumular error de estimación. Y esto es lo que no queremos. No queremos tener ese error en la predicción de lo que vamos a hacer. ¿Y por qué os cuento todo esto? Os cuento todo esto porque vamos a empezar a poder intentar responder a esa primera pregunta. ¿Es bueno? ¿Es bueno jugar a los videojuegos? ¿Es bueno invertir nuestro tiempo de ocio en jugar a los videojuegos? Estás, bueno, matando el rato en esta sociedad del bienestar de la que hablaba Nacho, donde tenemos ocio porque sobrevivimos para tenerlo, porque tenemos salud, al menos en nuestro mundo occidental, y podemos dedicar un montón de tiempo a ello. En otros momentos, como le explicaba, había hasta que buscar los huecos para tenerlo. Entonces, si yo empleo ese tiempo de ocio con videojuegos, ¿estoy matando el rato? ¿O estoy de alguna manera poniendo en marcha mi inteligencia, la estoy activando? ¿Realmente requiere inteligencia resolver un videojuego? ¿O esto, bueno, esto se aprende? Esto además se lo cuentan unos niños a otros. Voy a mostraros el primer estudio y la primera prueba. No os alarméis por los datos porque no voy a entrar en ello. Aquí hay 3 juegos sencillos. El primero es un juego de un tren donde tienes que ir poniendo los trozos de raíl que faltan con la Wii de control remoto. Yo me acuerdo cuando empezamos con este videojuego,
claro, tienes la televisión delante y el mando, pero tú lo estás viendo en espejo. Bueno, pues había gente que tiene tan poca visualización que hacía así. Fijaros lo que es esa capacidad de visualizar, de rotar mentalmente. Bien, ¿qué aparecen aquí? Aquí aparecen tres líneas distintas, la del videojuego del tren, este segundo que es un videojuego más de memoria, donde aparecen sonidos, objetos, y tienes que recordar en orden inverso esa secuencia cada vez más larga de elementos que te voy dando, y finalmente que este es un juego de cálculo donde tienes que eliminar con un martillo los números que sobran para conseguir el número diario. Lo que hicimos fue analizar si jugando mucho ya no había correlación con inteligencia. Y lo que nos encontramos es que había dos juegos que efectivamente, jugando mucho, hasta 100 veces, cada uno de estos bloques eran 10 veces, pues efectivamente la correlación con inteligencia bajaba. Pero había otro en el que no solo no bajaba, sino que subía. Y esto nos hizo pensar. Este era un resultado inesperado y empezamos a pensar. Bien, ¿cómo contribuyen las capacidades al aprendizaje y qué hace que algo no se aprenda? El modelo que nos guiaba es conocido. Es un modelo que entresaca tres capacidades dentro del proceso de aprendizaje. A ver, aprender no es de 0 a 1. Esto es un proceso y a veces muy duro. Pensemos en la conducción. Hay una primera fase, cuando te subes por primera vez a un coche, en el que tardas en arrancar un cuarto de hora la primera vez, entre que te pones el cinturón, que te enseñan el punto muerto, la primera marcha, el embrague, cómo le tienes que soltar, el freno de mano, los retrovisores. Y cuando llevas 10.000 kilómetros, ¿qué tardas? 500 milisegundos en arrancar mientras te vas poniendo el cinturón, vas metiendo la marcha, has cambiado el retrovisor. Todo eso es porque ha habido aprendizaje. Has pasado de una primera fase cognitiva, donde la tarea es nueva, tienes que conocerla, conocer sus instrucciones, recordarlas, memorizarlas, repetirlas en orden, por lo tanto hay error y hay lentitud de respuesta. Pasas a una segunda fase de asociación. Esa es la fase en la que nos presentan al carnet de conducir. Todavía no hemos automatizado la destreza y te presentan al carnet de conducir. Claro, la probabilidad de error surge porque encima hay nervios. Qué mejor que la ansiedad, ¿verdad?, para cargarse cualquier aprendizaje y bloquear. Y en ese momento el error vuelve a aparecer. Claro, esta capacidad general ya no contribuye tanto porque ya sabes lo que hay que hacer. Ya no tienes que comprender una tarea nueva. En esta segunda fase lo que importa es la velocidad perceptiva, la rapidez con la que percibes la demanda y respondes. Y al final, cuando llevas 100.000 kilómetros, 200.000 kilómetros, 30.000 kilómetros, en esta última fase apenas necesitas recursos atencionales para llevar a cabo la tarea. Y llegas a casa y te preguntas cosas como ¿por dónde he venido? Porque venías pensando en el recibo de la luz, en que el niño va a traer las notas hoy, en las 1000 cosas que tenemos en la cabeza. ¿Qué me interesa? Me interesa sobre todo este primer gráfico. La relación entonces entre la inteligencia y el aprendizaje, fijaros cómo es una curva descendente. Necesitamos toda nuestra capacidad al principio, cuando la tarea es nueva, pero cuando la tarea empieza a ser conocida, la contribución de la capacidad intelectual es menor. Empiezan a ser relevantes otras aptitudes. Vamos con la segunda prueba, pues. En esta segunda prueba, lo que pusimos a prueba es la cantidad de entrenamiento. Claro, en el estudio anterior habíamos hecho 100. Se habían jugado 100 veces cada juego. Y la ciencia es así. Vinieron las primeras críticas. Bueno, pero quizá no habéis puesto suficientes ensayos. A lo mejor hay juegos que tardan más en aprenderse, pero a lo mejor se aprenden. Dijimos, pues a lo mejor, efectivamente, siempre hay una hipótesis rival, ¿verdad?, para explicar los resultados. Así que diseñamos 250 ensayos de cada juego. Es decir, en 5 semanas consecutivas, cada jugador iba a jugar a 2 juegos que os mostraré después 250 veces. Y esperábamos esto. Si el juego no se automatiza, mostrará esta correlación con inteligencia. Si el juego se automatiza, se aprende, mostrará, sin embargo, esta otra curva. Disculpadme la imprecisión en el manejo de este chip. Bien. ¿Y qué es lo que obtuvimos? Un juego no se aprende, otro sí se aprende.
Un juego requiere inteligencia siempre que le estás jugando, aunque sean 250 veces, que esto no es nada en comparación con lo que juegan nuestros niños, ¿verdad? Que están todo el día. Y el otro, sin embargo, requiere inteligencia solo al principio, y a partir de ese momento la correlación empieza a bajar porque se ha aprendido, entonces se resuelve sin ningún gasto energético, sin ninguna activación. Esta fue nuestra primera conclusión, 2010-2011. Bueno, no son todos los juegos iguales. Algunos juegos siempre requieren inteligencia por mucho que los juegues. Por lo tanto, estás activando tus capacidades en cada juego, en cada partida, en cada ensayo. Y además ya éramos capaces de identificar cuáles eran las características de esos videojuegos que activan la inteligencia. Con lo cual, bueno, estábamos en disposición de dar un paso más. Y vinieron las críticas, claro. Ya, pero bueno, sí, muy interesante lo que habéis hecho, pero estos juegos son juegos sencillos, son brain games, son estos juegos diseñados para entrenar capacidades. Pero ¿qué pasa con los videojuegos que están diseñados solo para entretener? Sí, claro, este es un reto interesante. Así que empezamos a estudiar qué ocurre con estos videojuegos que están diseñados solo para entretener. En ese momento se iba a lanzar una serie que después ha sido muy famosa, que es la serie del profesor Layton para las consolas portátiles de Nintendo, los Nintendo DS. Y tuvimos la oportunidad de ponerlo a prueba antes de que lo conociera nadie. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, primero jugarlo nosotros, claro, y ver cuánto tardábamos en jugarlo. Yo tardé 22 horas en resolver el juego. El juego es lo que ahora llamarían algunos una novela gráfica, porque es verdad que tienes que ir resolviendo un enigma, pero para ir pasando de capítulo tienes que resolver lo que llaman puzzles, que son los jeroglíficos de toda la vida. Hay jeroglíficos más visoespaciales, más verbales, más numéricos, de tal manera que el antropólogo y su ayudante van progresando. Y hay otra cosa muy importante: para progresar en la novela, además de resolver jeroglíficos, tienes que hablar con todos los personajes que te encuentras, tiene ese componente social. Bien, por lo tanto lo que hicimos fue, bien, diseñemos un estudio en el que los participantes puedan jugar al menos durante un número sustancial de horas. Si yo había tardado 22 horas, bueno, mis alumnos van a tardar como mucho 15. Y efectivamente eso es lo que hicimos. Durante 15 horas jugaban al juego a lo largo de un mes. Ellos bajaban al laboratorio una hora, jugaban al juego, tomábamos nota de sus resultados y nos quedábamos las consolas y los juegos, claro, porque si no estos te hacen trampa continuamente. Y una vez que habíamos terminado, analizamos los resultados. ¿Qué es lo que obtuvimos? De nuevo nos interesa ver en qué medida la correlación con inteligencia crece, se mantiene estable o decrece. Pues lo que nos encontramos es que al principio, como veis, las correlaciones eran muy bajas. Da igual que fueras inteligente que no, que estaba todo el mundo explorando y de forma parecida. Pero a partir de la tercera hora, esas correlaciones empezaron a subir y alcanzaron el punto máximo en la 11ª hora. Y después, como veis, hay un pequeño descenso del que podemos hablar si os interesa después. ¿Qué mostraban estos resultados? Claramente va requiriendo capacidad y va ordenando a los sujetos por capacidad el juego. Como todo en la ciencia requiere réplica, en 2015 volvimos a hacer el mismo experimento y volvimos a obtener las mismas curvas. Vais a ver ahora cómo es la ejecución de los dos grupos de personas. ¿Qué hace en este juego, en términos de puzzles resueltos de jeroglíficos, el grupo que tiene, bueno, una capacidad intelectual por debajo de la media y el grupo que tiene una capacidad intelectual por encima de la media? Una cosa sencilla. Van a aparecer cajitas amarillas y cajitas verdes. Los extremos de esas cajitas lo que indican es el número máximo de puzzles que resuelve un grupo y el número mínimo. Y fijaros lo que ocurre. Lo que ocurre es que al principio los grupos están totalmente solapados, pero empiezan a partir de la 6ª hora a diferenciarse. El que peor lo hace del grupo inteligente lo hace mejor que el que mejor lo hace del otro grupo, y esto alcanza un nivel máximo de diferenciación, como veis, en la 11ª hora, donde una gran parte de este grupo ya había terminado el juego. Fijaros que la diferencia es el equivalente a un porcentaje de tarea muy considerable, y en términos de tiempo eran 3 horas menos.
Claro, si un videojuego me permite saber qué cantidad de tarea con dificultad creciente van a resolver grupos distintos de personas, me está permitiendo ordenar igual que los test y encima de una manera divertida. Claro, esto era un filón que teníamos que poder precisar, porque los investigadores y mis colegas, debo deciros que nunca estuvieron demasiado contentos con mi línea de investigación, ¿no? Les parecía, bueno, estas son las cosas que hace María Ángeles, pero... esta fue nuestra segunda conclusión, por lo tanto. Pues este videojuego que está diseñado para entretener también requiere inteligencia desde el comienzo. Esto significa que mientras juegas estás entrenando la inteligencia, no estás matando el rato. Claro, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, el paso siguiente es entender por qué pasa esto. Cada vez juega más gente, y os acabo de decir que correlaciona con inteligencia. Esto significa que jugar es activar tus capacidades, es aceptar ese reto en la definición que daba antes Nacho, el reto gozoso, creo que era, ¿no? Claro, esto es el videojuego, es aceptar el reto. Que hay muchos tipos de videojuegos, claro, pero tienen esa esencia en común. Es un reto cognitivo y es un reto cognitivo que da un gusto resolver impresionante, ¿no? Cuando pasas una pantalla y lo has logrado y no has tenido que acudir a la ayuda. Cuando nosotros empezamos en Europa, jugadores salió un 32%, y fijaros el rango de edad, entre 16 y 49 años. Y de ellos, solo el 30% eran mujeres. De cada 10, 3 eran mujeres, 7 eran varones. Y jugaban entre 1 y 5 horas. Había todavía mucha gente que no jugaba, especialmente entre la gente joven. En 2019 juega el 54% de la población europea, pero fijaros cómo se ha ampliado el rango entre 6 y 64 años, especialmente por encima de 50. Claro, esta es mi generación. Somos la generación del baby boom y que empezamos con los videojuegos y que estamos reclamando para la jubilación ese ocio del videojuego, ¿no? Y ahora ya no es el 32, el 46% son mujeres. Ahora ya de cada 10, 5 son varones, 5 son mujeres. Y el promedio de horas que se juega a la semana se ha triplicado, cuadriplicado en muchos casos. En promedio se juega 9 horas a la semana. Estas son las estimaciones que probablemente todos conocéis. Se estima que para 2021 habrá 2.700 millones de personas jugando. Y además de personas jugando fundamentalmente con móviles. Es que ahora te llevas la distracción contigo. Y cada uno se aporta las dosis de aquello que más le gusta. Y esto es lo que nosotros tenemos que estudiar. ¿Cuáles son las dosis adecuadas, las dosis no adecuadas? Porque está claro que todo el mundo está jugando, pero a lo mejor todo el mundo no tiene que jugar a lo mismo. Fundamentalmente se juega a los móviles, después a ordenadores y consolas. Fundamentalmente a juegos casuales, claro, porque se juega más a móviles, después los juegos de acción y los juegos de disparos. Los juegos de disparos, que sé que tienen muy mala fama, sin embargo, son juegos que tienen una potencia cognitiva muy grande, amplían el foco atencional. Realmente estos juegos consiguen que los jugadores tengan un foco de atención mucho más amplio que los demás, por lo tanto, están entrenando a futuros controladores aéreos, por ejemplo, es decir, con ese foco atencional, por poner un ejemplo. Cuando les preguntas a los jugadores, bueno, ¿pero por qué juegas? 8 de cada 10 dicen, pues porque me estimula, me gusta, acepto este reto, esta estimulación mental. Y 8 de cada 10 señalan que les aporta relajación y alivio. Alivio del estrés malo, porque no es que no genere estrés, claro que quieres resolverlo y tienes el come-come de resolverlo, pero es ese que a todos nos gusta. ¿Y a qué se juega? Bueno, pues en cada metro se juega fundamentalmente a una cosa. En PC triunfan los juegos de múltiples jugadores online, los MOBAs, y League of Legends se lleva la palma. League of Legends es el juego por excelencia en este momento en PC, pero quiero mostraros que en sexto lugar aparece Roblox. Roblox inicialmente se diseñó para niños y es un juego que permite construir juegos, permite construir plataformas. Y este está triunfando no solo entre los niños, sino también como el Minecraft, sino también en los adultos. En las consolas, es verdad que el primero es un shooter, pero el segundo es un juego de fútbol. Y en los móviles, el primero es un juego de estrategia por turnos, es como el ajedrez. Estrategia por turnos. Yo diseño, planifico y me responde el ordenador o me responde otro jugador.
Yo he dicho, y lo voy a repetir, pero conviene dar las pruebas, que jugar activa la inteligencia. Si activa la inteligencia, tiene que haber una repercusión cerebral. ¿La hay? Bueno, pues también lo estudiamos, claro está. Esto es, sin embargo, un tipo de estudio muy costoso porque significa que tienes que poder visualizar la organización y estructura cerebral antes de emprender el entrenamiento con videojuegos, y eso es lo que hicimos. Antes de un periodo extenso de entrenamiento con videojuegos, pasamos a los participantes por resonancia magnética, lo que nos permitió ver qué había pasado después de estar un mes jugando intensa y extensamente. Y habían pasado dos cosas muy importantes. La primera es que los cambios no estaban localizados en un solo sitio, sino distribuidos por todo el cerebro. Que no solo eran incrementos de materia gris, sino también decrementos. Pero sobre todo que habían mejorado la conectividad entre las distintas áreas del cerebro. Y esto es lo mismo que ocurre cuando vas un mes al gimnasio. Tú vas durante un mes al gimnasio todos los días y sin hacer trampas, y yo te digo el 30º día una carrerita y te dices, venga, vamos. ¿Por qué? Te lo pido el cuerpo. Esta gente después de un mes estaba ávida por resolver problemas, quería retos cognitivos. Claro, si lo dejas, pasa lo mismo con el cerebro. Dice, no, déjalo, casi todo el tiempo. Pasa lo mismo con el cerebro que con el gimnasio. No pueden ser cambios que se acumulen porque la caja craneal tiene una limitación. Si tú estás un mes practicando, lo dejas y otro mes, no pueden ser cambios que se acumulen porque no te cabría el cerebro en tu caja craneal. Pero aún así, un dato muy interesante es que lo que más ha cambiado en los seres humanos, y de esto los antropólogos y los historiadores antropológicos saben mucho, es justamente el parietal, es la zona visoespacial. El frontal no ha crecido, pero el parietal ha crecido un montón. Bien, y todo esto vale para algo, además de pasárnoslo realmente bien los investigadores. ¿Tiene alguna aplicación? Pues la aplicación, en principio, sería si los videojuegos están permitiendo medir, igual que los test, a lo mejor yo puedo medir inteligencia con videojuegos y por lo tanto puedo acceder a poblaciones reticentes, gente a la que ya le han pasado demasiados test, ponerle algo diferente, poblaciones lejanas a través de sistemas remotos. Esto lo pusimos a prueba inicialmente con un conjunto de videojuegos. El estudio es muy sencillo. Conjunto de videojuegos, conjunto de test. ¿Qué es lo que tienen en común los videojuegos? ¿Qué es lo que tienen en común los test? Lo que tienen en común los test es esa capacidad mental general. Si estas dos están correlacionadas, y lo están. Yo os hablaba de un punto 91 al comienzo de la charla, punto 93. Es decir, estoy obteniendo un orden casi perfecto entre cómo resuelves los videojuegos y cómo resuelves los test. Yo puedo hacer una predicción de tu rendimiento intelectual a partir de tu ejecución en estos videojuegos. Como todo, insisto, brain games. Esta idea caló y otros laboratorios se pusieron a utilizarlo para otros juegos. Y se ha utilizado Portal 2, se ha utilizado League of Legends. League of Legends, como veis, la correlación es mucho más baja. Claro, es que es un juego donde juegan equipos. Y el resultado ya no depende solo de uno, sino de un equipo. De tal manera que, claro, es un artefacto, baja esa relación. Cuando podamos estudiar la contribución particular de cada jugador al juego, probablemente esta correlación va a subir. Y nosotros aceptamos el reto. Muy bien, pues vamos a utilizar juegos de deportes, juegos de disparos, el Space Invaders clásico, Splatoon, que es un calamar disparando tinta rosa. Aquí no hay ningún contenido agresivo, pero es un juego de disparos en primera persona. Juegos de estrategia y juegos de puzzles. Y de nuevo, otro conjunto de test. Y la correlación pues no fue punto 93, pero ha sido punto 80, que es suficientemente alta como para que yo pueda afirmar con rotundidad y sin miedo a equivocarme que puedo hacer una predicción del rendimiento intelectual a partir del rendimiento en los videojuegos. Esto está publicado en junio de 2019, es de antes de ayer. ¿Qué es lo último que se está haciendo en videojuegos y hacia dónde vamos? Voy a mostraros dos trabajos recién publicados. El primero con League of Legends, donde ahora ya, como ha calado la idea, se están empezando a preguntar, pero entonces los que mejor juegan son los más inteligentes. Bueno, pues en este caso lo que han analizado es a este 0,07% que son maestros en League of Legends y que por lo tanto ya han pasado todas las divisiones,
a igualdad de tiempo jugado y de nivel de experiencia si hay diferencias en capacidades, y efectivamente las hay. Hay una mayor flexibilidad cognitiva, que es esa facilidad para cambiar punto de vista. Hay mejores capacidades para resolver la interferencia cuando algo se te mete en el foco atencional y te está perturbando, y mejor control de impulsos. Y mi último ejemplo tiene que ver con una división de recursos humanos. Lo que se han preguntado estos investigadores es si yo puedo preguntar el nivel que tienes en un juego y esto me va a permitir saber qué capacidad vas a tener en la toma de decisiones y en la planificación. Y han utilizado un juego que muchos conoceréis, es un juego de estrategia por turnos, Nacho conoce muy bien, que es Civilization, donde tienes que ir construyendo civilizaciones y hay que planificar muchas cosas. Y no hay una única forma de ganar. Y de todo lo que han estudiado, efectivamente, los que mejor jugaron por primera vez a Civilization son los que tenían mejores capacidades para tomar decisiones y para planificar. Me gustaría terminar mostrándoos un pequeño vídeo de 1 minuto de uno de los juegos, bajo mi punto de vista, mejores que se han diseñado, que podrían servir para medir inteligencia. Supongo que ya le he dado y que esto se está activando, ¿no? Vamos a ver, perdón. ¿Funciona? No, ¿sí? Esto es como... Aquí está. Es un videojuego, este es el tráiler oficial, en el que no hay instrucciones. Nadie te dice lo que tienes que hacer, como en la vida misma. ¿Alguien te explica lo que hay que hacer? No, así es la vida. Y simplemente por ir encontrándote, explorando los paisajes, vas dándote cuenta de lo que hay que resolver. Este juego le diseñaron, por supuesto, matemáticos, ingenieros, psicólogos y 9 arquitectos paisajistas. Tardaron casi 10 años en diseñarlo. Como veis, todo el territorio que recorres está lleno de este tipo de paneles. Y cuando lo resuelves, y nadie te dice lo que tienes que hacer, pero ves que se van activando los cables y acabas descubriendo, parece que esto es algo de lo que hay que hacer. Claro, esos paneles van cambiando de dificultad, se va incrementando la complejidad. Aquí acabas descubriendo que tienes que aislar una bolita rosa con las demás naranjas. Es decir, va utilizando las reglas del razonamiento que conocemos los psicólogos muy bien. De tal manera que el nivel hasta el que llegas te da el nivel de dificultad que eres capaz de resolver. Claro, el juego es maravilloso, pero lamentablemente yo no le puedo utilizar en la psicología aplicada. ¿Por qué? Porque no registra lo que yo necesito. Yo tengo que tomar nota de la pantalla. Claro, esto no es útil. Por lo tanto, y este va a ser mi mensaje final, el juego se llama Witness, para todos aquellos que os interesen, está en Steam. Mi mensaje final es: ¿cuál es el futuro? Es una pantalla en blanco. El futuro ha empezado ya. ¿Tenemos los psicólogos que aprender a programar? ¿Tienen los informáticos que aprender psicología? No. Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajar juntos y a lo mejor lo que hay que empezar es a crear otro tipo de titulaciones. Mi propuesta es el doble grado en informática y psicología, en algo que a mí se me ocurre que podría llamarse psicólogo-ingeniero, ingeniero-psicólogo, como curiosamente se llamaban los primeros psicólogos a finales del 19, que no sé por qué hemos perdido ese aspecto. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.